Ok, ahí estoy grabando. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que ya estén Todo bien. avanzando con la entrega de sus trabajos. Recuerden que mañana es la fecha límite en el plazo normal y el domingo la entrega tardía con una penalización de 20 puntos solo de este trabajo. Es un cuestionario sencillo, así que fuerza chicos. ¿Qué tal están con eso? Yo voy a hacer esta noche recién, profe. Ok, tenés tiempo hasta mañana. Mañana hasta las 23:55. Excepcionalmente hoy viernes estamos teniendo clase sincrónica para compensar la clase del lunes 28 debido al feriado del 1 de marzo que fue trasladado a esa fecha. Esta segunda parte de la unidad 1 estaremos viendo la representación de la información. Voy a compartir mi pantalla. Bien, como les dije, estaremos viendo la representación de la información. La información dentro de una computadora se puede codificar en patrones de bits que sean fácilmente almacenables y procesables por los elementos internos de una computadora, que ya vimos a grandes rasgos en la clase pasada cuáles son los elementos internos que procesan la información que nosotros introducimos a la computadora. La forma de información más significativa para nosotros, para el ser humano, son ¿cuáles? Pueden escribir, hablar, como quieran. ¿Cuáles son las formas de información más significativa? ¿Me escuchan, verdad? ¿Cuál les parece? La forma de información más significativa son los textos, los sonidos, las imágenes y los valores numéricos. ¿Está bien? ¿Qué queremos lograr con esta parte de la unidad 1? Profundizar los conocimientos de cómo se presentan las informaciones de distintas naturalezas, comprender las funciones de los códigos utilizados en informática, identificar cómo se representan internamente los datos en una computadora. El contenido
esta parte de la unidad uno es la representación de textos, sonidos, imágenes y datos numéricos. Representación de textos. Tenemos los códigos EBCDIC, el código ASCII, que ya lo han escuchado alguna vez, y el Unicode. También tenemos las magnitudes analógicas y digitales y los sistemas de numeración usuales que vamos a ver en esta parte. Recordando un poquito, ¿qué es un computador? Un computador es una máquina que procesa, memoriza y transmite información. ¿Cómo se representa internamente la información? Se representa dentro de la máquina de acuerdo con un código binario. Magnitudes analógicas y digitales. Los circuitos electrónicos se dividen en dos categorías, digitales y analógicos. Y les hago una pregunta. ¿Qué les viene a la mente cuando alguien dice que algo es analógico o cuando dicen que es digital? Los cuales han sido de mucha incidencia en la actual sociedad tecnológica. Con frecuencia se escuchan expresiones cuyo sentido indica que el mundo ahora es digital. Pero realmente, ¿qué quiere decir eso? Ok, sí. Enrique dice, analógico era cuando estaba más basado en reacciones físicas de los componentes. Digital es cuando hay un programa manejando y analógico que necesita intervención humana para funcionar. Más o menos va por ahí. Cuando hablamos de digitalizar la información, lo que significa es que se codifica en binario o en biestados las señales eléctricas. Eh, Básicamente, el mundo real es analógico. O sea, la temperatura, el, la presión atmosférica, la humedad en el aire, la altura de una persona son magnitudes analógicas, disculpen. Al digitalizar eso, lo que se hace es se convierte esa información en señales eléctricas y esas señales eléctricas se codifican en binario para poder ser almacenadas, procesadas dentro de una computadora. La definición dice que la electrónica digital utiliza magnitudes digitales que toman valores discretos y la electrónica analógica emplea magnitudes analógicas que toman valores continuos. Los valores discretos, ¿qué son los valores discretos? Son variables que no pueden tomar valores dentro de un mínimo conjunto. No acepta cualquier valor. Para el caso de la electrónica digital, solo toma 0 y 1. Y 0 y 1 son números o no. En realidad, no son números, son estados. El estado 0 apagado, el estado 1 encendido. Los valores continuos puede tomar un valor fijo dentro de un intervalo determinado
y siempre entre dos valores observables va a existir un tercer valor intermedio que podría tomar la variable continua. Ejemplo, la altura de una persona. Yo puedo decir que yo mido 1,72 o 1,719 o 1,7186. Esa es la diferencia entre analógico y digital en cuanto a la toma de valores. En las aplicaciones electrónicas, los datos digitales se pueden procesar de forma más fiables que los datos analógicos. Cuando es necesario su almacenamiento, el ruido, fluctuaciones de tensión no deseadas, no afecta a las señales digitales tanto como las señales analógicas. Es decir, las señales analógicas son más sensibles a las fluctuaciones de tensión. Eso es lo que nos quiere decir esta parte. Acá tenemos una gráfica de función analógica, es la temperatura en función del tiempo, cómo va cambiando, va de un valor bajo, sube hasta un valor muy alto, etcétera. Si se muestrean los valores, se toma un intervalo de tiempo y tenemos este gráfico, que es lo que trata de simular lo más parecido posible a una función analógica, a un gráfico analógico. Señales digitales. La señal es una cantidad física que varía en el tiempo. Es decir, no todo el tiempo hace 10 grados o 15 grados. Eso varía constantemente. La información binaria que manejan los sistemas digitales aparece en forma de señales digitales que representan secuencias de bits. Cuando la señal está a nivel alto, se presenta con 1 binario, mientras si la señal está a nivel bajo, se indica con un 0 binario. En los sistemas digitales, todas las señales se sincronizan con una señal de temporización básica de reloj. Es decir, hay una sincronización que le permite a los sistemas digitales determinar cuando un nivel está cuando una señal tiene un nivel alto o bajo. Cada bit dentro de una secuencia ocupa un intervalo de tiempo definido denominado periodo del bit. El reloj es una señal periódica en la que cada intervalo entre impulsos, el periodo equivale a la duración de un bit. En el ejemplo vemos una señal de reloj sincronizada con la señal A. Acá tenemos el reloj que tiene una forma de ir enviando señales sincronizada perfectamente y la señal, que no necesariamente va a ser igual a la señal del reloj. Pasemos a los sistemas de numeraciones usuales. Sistema de numeración en base 2. En esta parte vamos a ver la definición del sistema binario, transformaciones de base binaria a decimal, transformaciones de base decimal a binaria y representación en complementos. Veremos códigos intermedios, base octal y base hexadecimal. Teorizando un poquito, ¿qué es un sistema de numeración? Es el conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para la representación de datos numéricos o cantidades. Se caracteriza por su base, tengan muy en cuenta este concepto, que es el número de símbolos distintos que utiliza. Y es el coeficiente que determina cuál es el valor de cada símbolo dependiendo de la posición que ocupe. Ustedes están familiarizados con estos conceptos. Sistema decimal. Este sistema es el más utilizado en la actualidad por nosotros en la vida diaria. Está compuesto por 10 dígitos, 0 al 9.
los cuales permiten representar infinitos valores o cantidades mediante la combinación sucesiva de ellos. La posición de cada dígito en un número decimal indica la magnitud de la cantidad y se le asigna un peso. Si no le está quedando claro esto, enseguida vamos a ver un ejemplo de cómo se hace. Los pesos para los números enteros son potencias positivas de 10 que aumentan de derecha a izquierda comenzando por 10 a la 0. Y 10 a la 0 es 1. Vamos a ver con un ejemplo. Siempre con el sistema decimal, los pesos para números fraccionarios son potencias negativas de 10 que aumentan de izquierda a derecha a partir de la coma decimal, comenzando por 10 a la menos 1. Esta sería la representación de sus magnitudes y de acuerdo a la posición que ocupe se le asigna un peso. Ejemplificando esto, el valor de un número decimal es la suma de los dígitos después de haber multiplicado cada dígito por su peso. ¿Por qué estamos dando esto? Porque cuando demos aritmética binaria, esta va a ser la forma en que nosotros vamos a hallar los valores para poder hacer las conversiones. Por eso les pido que presten mucha atención a esta parte y si no están entendiendo, me interrumpen y les explico nuevamente, no hay ningún problema. En el ejemplo tenemos 37,25. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplica el valor por la posición que ocupa y eso se suma por el siguiente número multiplicado por el valor de la posición que ocupa. Se suma todo eso y se obtiene el valor decimal del número que estamos viendo acá. Porque este es un número en base 10, 37,25. Entonces, 30 más 7, 37 más 0,2 más 0,05 da 37,25. Acá tenemos el teorema fundamental de numeración. Se trata de un teorema que relaciona una cantidad expresada en cualquier sistema de numeración. Nosotros vamos a usar binario, hexadecimal, octal y decimal. En nuestra materia vamos a usar esos 4 tipos de sistema de numeración. Y este teorema se aplica a los 4. La fórmula que define el teorema fundamental de numeración es x sub 2 por b potencia de 2. Es decir, el número en la posición elevado a la potencia. La sumatoria de esto da el número. Por ejemplo, 3589, esta es la posición 0. Acá arrancamos con la posición 0, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos este valor, multiplicamos por la potencia de 10 de acuerdo a la posición que ocupa. En este caso, 9 por 10 a la 0 me da 9. 8 por 10 a la 1 me da 80. 5 por 10 a la 2 me da 500. 3 por 10 a la 3 me da 3000. Se suma esto y da 3589. Y esta es la fórmula para todo sistema de numeración. Pasemos ahora al sistema binario. Este sistema utilizado por el computador digital permite la representación y manipulación de números mediante el empleo de elementos biestables que pueden tomar dos estados posibles. Eso le estaba diciendo hace rato que el 0 y 1 no son números para el sistema binario, sino son estados. Tienen que familiarizarse bien con ese concepto de estado. Les va a servir mucho en Informática 2, donde van a dar compuertas lógicas y todas esas combinaciones. Así que van a hablar de estado, biestable, acarreo, todos esos conceptos. Esta es una pequeñísima introducción de lo que estarían dando en Informática 2. Por eso traten de entender bien esto que estoy explicando. Y como les dije, si tienen dudas,
pregunten por favor. Está compuesto de dos dígitos o símbolos, 0 y 1. Cada dígito en este sistema se denomina bit, que es una contracción de binary digit. El bit es la unidad mínima de información. La posición de cada dígito indica su peso, así como en el sistema decimal. Los pesos de un número binario están basados en las potencias de 2. ¿Por qué? ¿Por qué 2? ¿Alguien me puede responder? Porque está compuesto por solo dos dígitos. Sí. Es potencia de 2 por el sistema binario. O sea, solamente tiene dos estados posibles, dos símbolos, 0 y 1. Gracias por tu respuesta. El bit más a la derecha es el bit menos significativo, representado por LSB, Less Significant Bit, en un número entero binario y tiene un peso de 2 a la 0. Ese es el bit menos significativo en la posición 0 y 2 a la 0 es igual a 1. El bit más a la izquierda es el bit más significativo, most significant bit, y su peso depende del tamaño del número binario, es decir, 2 a la n-1. En un número binario con parte fraccionaria, el bit más a la izquierda es el MSB, o sea, no es Ministerio de Salud Pública, es Most Significant Bit. Y tiene un peso de 2 a la -1 y eso es igual a 0,5. La estructura de pesos de un número binario es 2 a la n-1, acá no sabemos, puede terminar en 20, 30, 40. Y va así, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 0. Acá está la coma y estos son los valores fraccionarios, la parte fraccionaria. Acá una prueba de estos pueden calcular con su calculadora y les tiene que dar estos valores. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 al cubo 8, 2 a la cuarta 16. Y lo mismo para los números fraccionarios y dan esos valores. Acá viene lo importante. Convertir de binario a decimal. El valor decimal de cualquier número binario se puede determinar sumando los pesos de todos los bits que son 1 y descartando los pesos de todos los bits que son 0. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, convertir el número binario 11001 a decimal, si hacemos la operación, ¿qué nos dice acá? Determinar sumando los pesos de todos los bits que son 1. Perdón. Acá, ¿cómo se resuelve esto? Primero escriben el número decimal en esta parte. A ver, ahí. Le escriben la posición, esta es la base, ya cuando estén familiarizados no hace falta escribir 2 a la 0 y todo eso, solamente la posición. Este es 0, 1, 2, 3, 4 y van hallando qué valor ocupa de acuerdo a la posición, qué peso tiene de acuerdo a la posición. Entonces, 2 a la cuarta es 16 por 1, 16. 2 al cubo es 8 por 1, 8. 2 a la 2 es 4. 2 al cuadrado es 4 por 0, 0. Por eso dice se descartan todos los bits que son 0. 2 a la 1 es 2 por 0, 0. Y 2 a la 0 es 1. Tengan cuidado con eso. 1 por 1, 1. Se suma eso y me da 25. Entonces, el número binario 11001 en decimal es 25. Pueden hacer esta prueba después. Y si no les sale, avisen. Vamos a tratar de ayudarles.
Cuando vamos a convertir el número binario fraccionario 0,1110 a decimal, lo que hacemos es, como el 0 acá es 0, se descarta, entonces escribimos el 0 y la coma y se calcula la parte fraccionaria de acuerdo al peso que cada uno tenga. Entonces, recuerdan que la posición iba así: 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3 y así sucesivamente. Entonces se le ubica a cada dígito a cada símbolo en su posición y se hace la operación. 2 a la menos 1 por 1 sale 0,5. 2 a la menos 2 por 1 da 0,25. La sumatoria de esto es 0,75. El número binario fraccionario 0,110 es 0,75 en decimal. ¿Alguna duda? No, profe. Asumo eso como la respuesta de todos. ¿Y cómo convertimos de decimal a binario? Para convertir de decimal a binario se utiliza el método de la división sucesiva por 2. Esto seguro van a dar en algorítmica 1. Están llevando algorítmica 1, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Y estos son los ejercicios más básicos que van a hacer en algorítmica 1. Seguro lo tienen como ejemplo eso. Convertir un número decimal en binario. Un método sistemático para convertir decimal a binario es el proceso de división sucesiva por 2. Ejemplo, si queremos convertir 12 decimal a binario, dividimos 12 entre 2, que nos da 6. 2 por 6, 12, menos 12, el resto es 0. 6 dividido 2 nos da 3, 2 por 3, 6, menos 6, el resto 0. 3 dividido 2 me da 1, 2 por 1, 2, menos 3, 1, me queda 1. 1 dividido 2 me da 0, 2 por 0, 0, menos 1, 1. Y se toma de abajo para arriba, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y el resultado me da que 12 decimal en binario es 1100. Si hacen la conversión nuevamente a decimal, utilizando esta fórmula, les tiene que dar nuevamente 12. Hagan esas pruebas para que les quede claro cómo hacer la conversión. Acá les muestra con flechita inclusive cómo ubicar los números para hallar correctamente de acuerdo a la posición en binario, porque 1100 no va a ser igual a 0011, por ejemplo. Tienen que tomar en cuenta eso. ¿De qué lado comienzan a tomar los valores? Representación en complementos. Para transformar un número binario n a complemento a 1, basta con cambiar en n los unos por los ceros y los ceros por los unos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero hallar el complemento a 1 de este número binario, lo único que tengo que hacer es cambiar los unos por 0 y los ceros por 1. O sea, este número, su complemento a 1 va a ser 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Lo mismo con esto. Para transformar un número binario n a complemento a 2, basta con cambiar en n los unos por los ceros y sumar 1 al resultado anterior. Es decir, primero hallamos el complemento a 1 y luego le sumamos 1 a ese resultado. Y ahí ya tenemos el complemento a 2 de un número binario.
Podemos restar dos números sumando al minuendo el complemento a 2 del sustraendo. Ahí está la utilidad de este complemento, porque hacer una resta binaria de repente se vuelve un poquitito más complicado. Entonces, hallando el complemento y haciendo una suma, simplemente se puede hallar la resta entre dos números binarios. Prácticamente se hace una suma nuevamente, pero usando esta técnica, hallando el complemento a 2 de un número binario, y eso le sumamos al número al que queríamos restar originalmente. Esto pueden ir probando también con tiempo ustedes y a su propio ritmo, y cualquier cosa, ya saben, me avisan. Códigos intermedios. ¿Qué son los códigos intermedios? Se fundamentan en la facilidad de transformar un número en base 2 a otra base que sea una potencia de 2. Usualmente se utilizan como códigos intermedios los sistemas de numeración en base 8 octal o en base 16 hexadecimal, que son los sistemas de numeración que nosotros vamos a ir viendo. El sistema octal. Este sistema permite la representación y manipulación de números mediante el empleo de elementos que pueden tomar 8 estados posibles, es decir, 3 bits. Estos estados están determinados por los dígitos del 0 al 7. En decimal, estos son los valores, y en binario, estos son los valores para el sistema de numeración octal. Para representar un valor octal se necesitan como máximo 3 bits. Ejemplo, para convertir el número octal 6 a binario, se realiza el mismo procedimiento que para pasar de decimal a binario. Se divide entre 2. Y para convertir el número octal 67 a binario, se toma por separado cada valor y se hace la misma operación. Se divide entre 2 y se obtiene su valor en binario. ¿Me entienden esta parte? ¿Sí? Asumo que sí. Sí, profe. Porque vamos a usar mucho, en la próxima clase vamos a usar mucho esto, por eso insisto en que entiendan cómo se hacen las diferentes conversiones. El trabajo práctico, ahí les va a quedar más claro también la tarea de la clase de hoy, que van a entregar el siguiente sábado, es decir, mañana noche, tiene bastante ejercicio sobre esto, así que ahí van a tener la oportunidad de practicar mejor. Pero hagan con tiempo. El sistema hexadecimal. Este sistema permite la representación y manipulación de números mediante el empleo de elementos que pueden tomar 16 estados posibles, 4 bits. Siempre estamos hablando de estados acá. Estos estados están determinados por los dígitos del 0 al 15. En el sistema hexadecimal tenemos el 0, 1, 2 hasta el 9, y A, B, C, D, F son los símbolos que se utilizan en el sistema hexadecimal. Esta es la tabla que pueden repasar después. Para representar un valor hexadecimal se necesitan como máximo 4 bits. Ejemplo, para convertir el número hexadecimal A6 a binario, se realiza el mismo procedimiento que para pasar de decimal a binario. Se divide entre 2 cada elemento. Para convertir el número 16 a binario, el número A6 a binario se toma por separado cada valor, y es siempre de acuerdo a esta tabla. Por ejemplo, A en hexadecimal es 10. Es 10, 10. Acá. Y 6 en hexadecimal es 0, 1, 1, 0.
Entonces, A6 en hexadecimal se representa en binario de esta manera. ¿Está bien? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Estamos? Bien, profe. Bien. Pasemos a la última parte. Ahora vamos a ver la representación de textos. Para ello se utilizan los códigos EBCDIC, código ASCII y Unicode. Vamos a ver en detalle qué quiere decir esto. La información se suele introducir en el computador utilizando el lenguaje escrito. Caracteres alfabéticos, numéricos, especiales, geométricos y gráficos y caracteres de control. Todos ya sabemos que los caracteres alfabéticos son las letras mayúsculas y minúsculas. Los caracteres numéricos, lo que más utilizamos nosotros, los seres humanos, son los decimales del 0 al 9. A seres humanos me refiero nosotros, ¿verdad? No las computadoras, porque después no hay otro ser vivo que entienda de números y letras, como nosotros al menos. Caracteres especiales son los símbolos no incluidos en los grupos anteriores, entre otros los siguientes: el paréntesis, el asterisco, la barra, punto y coma, dos puntos, la ñ. Hoy día ya se está incluyendo como uno más del alfabeto, pero muchos lenguajes de programación siguen sin aceptar la ñ como un carácter alfabético. Lo siguen considerando como un carácter especial. Los caracteres de control, como el carácter indicador de fin de línea, que es el enter, o el carácter indicador de sincronización de una transmisión, o de que se emita un pitido en un terminal. Muchos de los caracteres de control son generados e insertados por la propia computadora en forma automática. Caracteres gráficos son símbolos que se pueden representar, con los que se pueden representar figuras o iconos. Al tener que traducir toda la información suministrada a la computadora a ceros y unos, es necesario establecer una correspondencia, es decir, una codificación entre dos conjuntos. Tenemos que tener que la A mayúscula representa una determinada secuencia de unos y ceros. Eso ya está preestablecido de acuerdo a los códigos que mencionamos recién. Supongamos que utilizamos un número fijo n de bits para codificar los símbolos de A. El valor mínimo de n dependerá del número de m elementos de A. ¿Qué quiere decir esto? Que con 2 bits podemos hacer 4 combinaciones, es decir, se pueden codificar hasta 4 símbolos. Con n bits podemos hacer 2 combinaciones, se codifican hasta m2 a la n símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, con 2 bits puedo hacer 4 símbolos y me dice que la fórmula es esta. ¿Y cómo realmente se utiliza eso? Les voy a mostrar. Acá me dice que con 2 bits podemos hacer 4 combinaciones, es decir, hasta 4 símbolos. Entonces, si yo hago 3,32 logaritmo de m, que es 4, para eso tendría que salir acá 2 bits. Me sale que necesito 2 bits. Si necesito representar 256 símbolos, entonces se usa la fórmula 3,32 logaritmo. ¿Cuántos símbolos quiero representar? 256.
Yo creo que esto va a salir 8. Dale 8. Con 8 bits yo puedo representar 256 símbolos. Así se usa esta fórmula. Por ahí esto puede salir como pregunta de examen. Después tenemos los códigos normalizados. El código EBCDIC, que significa Extended Binary Code Decimal Interchange Code, disculpen mi inglés. El código EBCDIC utiliza n igual a 8 bits, justamente el cálculo que hicimos recién. Con ello se puede codificar hasta 256 símbolos distintos. Esta es la tabla del código EBCDIC. Pueden mirar en detalle después. Después tenemos el código ASCII, que la mayoría conoce. El American Standard Code for Information Interchange. El código ASCII utiliza n igual a 7 bits para representar cada carácter. Con esto se puede representar hasta 128 símbolos distintos. Con el código ASCII, acá están los caracteres de control. El null, por acá está el espacio, enter, fin de línea, etc. Fin de la transmisión, este. Luego el código ASCII fue ampliándose en diferentes versiones. Se hizo la Latin 1, Latin 2, Latin 3, etc. Eso en Word, por ejemplo, se ve todas las diferentes ampliaciones de ASCII. Hoy día hay mucho más. Pero después nació Unicode, que fue propuesto por un consorcio de empresas y entidades que trata de hacer posible escribir aplicaciones que sean capaces de procesar texto de muy diversas culturas. ¿Qué es lo que se busca? Se busca con el Unicode, la universalidad, tratar de cubrir la mayoría de lenguajes escritos existentes en la actualidad. Se utiliza 16 bits, o sea, se puede representar 6.536 símbolos con 16 bits. Unicidad, a cada carácter se le asigna exactamente un único código. Uniformidad, ya que todos los símbolos se representan con un número fijo de bits, es decir, 16. Los sonidos. Una señal de audio, voz, música o cualquier sonido es una onda de presión que se transmite a través de un medio. Para grabar una señal de sonido se capta por medio de un micrófono u otro transductor. ¿Saben lo que es transductor? El transductor es un dispositivo que transforma una magnitud física en una señal eléctrica. Es decir, para la temperatura se usa un termómetro, famoso hoy ya hay el termómetro digital. Para la presión, para el sonido, para el caudal, por ejemplo, para medir el combustible que te carga en el auto, se usa un transductor para convertir esa señal analógica, porque la mayor parte de las cosas en el mundo real son analógicas, a señales eléctricas y luego a un código binario para su tratamiento dentro de una computadora. La señal analógica es amplificada para encajarla dentro de dos valores límites. Por ejemplo, entre menos 5 voltios y más 5 voltios. Esta es una señal analógica utilizando un transductor que va a estar acá por el medio. Se digitaliza esa información y ya puede ser tratada por medio de una computadora. ¿Cuáles son los parámetros de grabación? La frecuencia de muestreo, suficiente para no perder la forma de la señal original, es decir, el intervalo que vamos a tomar para no perder la calidad o la integridad de la señal. Número de bits por muestra es la precisión con el que se representa.
La capacidad necesaria para almacenar una señal de audio depende de esos dos parámetros anteriores. Ejemplo, un minuto de audio estéreo con calidad CD necesita 10 megabytes sin comprimir los datos y el rango de frecuencia audible es de 20 Hz a 20 kHz. Estas son las tablas de referencia. Para telefonía se necesitan 8 bits, la frecuencia de muestreo es 8 kHz, la tasa de bits es 60 kbps y número de canales 1. Para radio AM, FM, un CD, un DVD y así sucesivamente. ¿Ven cómo aumenta el espacio en disco que van a ocupar dependiendo de qué tipo de señal sea? Acá tenemos un ejemplo: obtener la capacidad necesaria para almacenar un minuto de una señal de audio estereofónico con calidad CD. Utilizando la tabla, el número de muestras a captar en un minuto es n igual a fs por la tasa por la cantidad de canales. Por ejemplo, para el CD, n es igual a 44.100, que es está en kilohertz, entonces por eso es 44.100, por 60 segundos, porque nos dice que para un minuto, y nos sale 2.646.000 muestras. Como es CD y es estéreo, se multiplica por 2. Acá. Y nos da esto. 5.292.000, porque es en 2 canales. Y como es estéreo, se multiplica nuevamente por 2 y nos da ese valor. Los formatos de grabación de audio son estos. La tasa de datos bitrate R es el número de bits que se transfiere por segundo. En un sistema PCM, si fs es la frecuencia de muestreo y n el número de bits y c el número de canal, entonces R viene dado por esta fórmula: fs por n por c. Ejemplo, calcular la tasa de datos de una señal de audio de calidad CD y sin comprimir. 44.100 ciclos por segundo por 16 bits por 2 nos da esto como resultado en kbps, y en megabytes por segundo es este el resultado. Después viene la parte de representación de imágenes que pueden ir leyendo ustedes. No hay nada raro, extraño acá. Es cuestión de leer 2 o 3 veces. Son las mismas fórmulas. Les quiero mostrar, para hacer el trabajo práctico correspondiente a esta parte de la unidad, algunos videos hechos por el mismo autor de nuestro libro de cabecera. ¿Saben cuál es nuestro libro de cabecera? Ya les pasé a usted el enlace al libro de cabecera. Les voy a pasar. Este es nuestro libro. Y lo que quiero que hagan es... Entonces, hoy que finalizamos la segunda clase, tienen 2 trabajos pendientes para entregar. Uno van a entregar mañana y otro el siguiente sábado. Acá tenemos la tarea A02, parte 1. No se olviden de la parte 2 de la tarea A02, porque si no van a perder puntos también. Tienen que entrar en el foro. Si ya leyeron la guía de la actividad, tienen las instrucciones bien detalladas de cómo tienen que
hacer para cumplir con esta actividad. Tiene una parte 1, que es el cuestionario, y una parte 2, que es el foro. En la guía está bien detallada cómo tienen que hacer. Luego, para el siguiente sábado, tienen que entregar esta tarea, representación de la información. Se entrega el 5 de marzo a las 23:59. Tienen 2 archivos que descargar, realizar las operaciones, grabar y subir. Para no tener ningún problema en hacer estos 2 ejercicios, estos 2 ejercitarios, tienen que mirar estos videos. Desde capacidad de la información, patrones de bit, Unicode, digitalización de señal de audio, transmisión y reproducción de audio y no, ese no. Hasta transmisión y reproducción de audio. Hasta ahí, vean, son videos cortos. El más largo dura 12 minutos, luego 3 o 5. Explicado por el mismo autor del libro. Les va a ayudar a hacer la tarea del próximo sábado, que es de mañana en 8. ¿Está bien? Y quedamos así. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda? Si tienen dudas, tenemos el grupo de WhatsApp. Están los foros. Seguro ya están cansados ahora. Yo también. Y dejamos hasta acá, ¿les parece? Sí, profe, gracias. Dale. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Dale, gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Igual, chao, chao. Chao. Nos vemos el lunes. No recuerdo la fecha. El lunes 7 de marzo nos volveremos a encontrar. Chao. Vale, profe. Dale. Gracias. Gracias a ustedes. Estos dos que no se van. Dejaron ahí y se fueron. Chao Raúl, chao Ever. Chao. Chao Ever. Está ahí, dejó prendido.